Bueno, bueno, creo que les dije hoy temprano cuando arrancamos el Zoom el tema de los trabajos anteriores que ya están en el estatus, cualquier inconveniente me consultan. Hay un par que están muy buenos, que las A y dos más que van a ver sería una especie de trabajo 10 o 9, que la verdad estaba muy completo y estuvo muy bueno. Hay algunos por ahí que, si bien están todos aprobados, hay algunos por ahí un poco más o un poco menos, pero estaban bastante bien, la mayoría. Bien, este tema de localización, básicamente, antes de compartir el trabajo práctico, como decía en la entrada anterior, es un tema sumamente importante que se ve pocas veces y que se aplica siempre. Siempre que uno quiera emprender su propio negocio o esté a cargo de el análisis de localización del negocio en cuestión que esté trabajando. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, básicamente, en esta materia y en la aplicación de esta materia, los métodos de localización. Uno de ellos, que es el que más profundidad o hizo más hincapié Raúl, y también vamos a hacer hincapié en la materia, es el método de los factores ponderados, cuyo concepto indica que es un método cualitativo. Cualitativo porque analizamos variables, características de zonificación, por ejemplo, cercanía con proveedores, cercanía de agua potable, de un río, si lo necesito para la actividad que voy a desarrollar. Eh, Tenemos provisión de energía eléctrica. Son todas variables cualitativas que merecen ser evaluadas a la hora de ubicar nuestro negocio o nuestra planta de producción. Básicamente se basa en una ponderación de porcentajes y de peso relativo de la información que tengamos a evaluar. Hay métodos ponderados o métodos de factores ponderados más cualitativos que otros. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se van a encontrar con, por ejemplo, información de costos, como el ejemplo que vieron con Raúl, en donde tienen una información ya provista por un área, en donde ustedes ya tienen una base y en base a los costos que tienen para evaluar, van a ponderar a ver cuál es más caro que otro y esa va a ser la base de ponderación. Pero hay otras cuestiones en donde por ahí no tienen costos informados, pero sí tienen estas variables que les digo. Por ejemplo, cercanía en kilómetros con los proveedores más importantes, el tema de la provisión de la energía, dependiendo, por ejemplo, la actividad claramente, y va a ir variando el método, la aplicación, el criterio y todo en base a la actividad siempre que vayamos a desarrollar. Entonces, para pasar el limpio un poco, ahora igual lo vamos a ver más con el trabajo, que preparé una conexión entre la teoría y la práctica en el trabajo para que la veamos. El método de factores ponderados se basa en criterios subjetivos, pero la aplicación es una sola y es conceptual, o sea, se va a evaluar, si llegamos a tomar un examen práctico, por ejemplo, para estos temas, se va a evaluar el criterio y el concepto del método en sí, que después puede ir variando en base precisamente al criterio que explique cada equipo o cada persona. Es un método subjetivo que evalúa variables cualitativas, puede apoyar a otro método, por ejemplo, suele apoyar al método del punto de equilibrio, como para tener mayor certeza, y eso es básicamente lo que aplica el método de factores ponderados. Ahora lo vamos a ver. El otro es el método del centro de gravedad. El centro de gravedad en sí no lo vamos a utilizar mucho, pero es importante que el concepto lo conozcan. Se basa, como bien dijo Raúl, en una cuadrícula y en coordenadas. Esa es la idea central. ¿Qué digo en otras palabras? Yo tengo un mapa y tengo ubicaciones probables, como en todos los métodos de localización, voy a tener ubicaciones probables, tengo que elegir qué ubicación es la más conveniente. ¿En base a qué? Bueno, en base a lo que sea más preponderante en mi actividad. Por ejemplo, si tengo un servicio, lo más usual es que evalúe mediante el método de factores ponderados, porque no tengo costos ni de producción ni de distribución, supongamos. Ahora, si yo trabajo en una logística o soy Coca-Cola,
voy a utilizar el método que mayor preponderancia o mayor impacto tenga en sus costos de distribución o de logística, o en otras palabras, yendo a la parte contable, en un estado de resultados, mayor impacto en los gastos de comercialización. Tengo gastos de comercialización más elevados que otros gastos. Por lo tanto, en ese sentido, voy a tener que usar otro método diferente al punto de equilibrio y a factores ponderados. Y es este método del centro de gravedad, cuyo basamento es en los costos de distribución. Entonces, para aplicar este método, a mí me van a proveer de información. ¿Qué información me van a decir? Bueno, ahí viene la cuestión de la cuadrícula y el mapa que vieron con Raúl y que después van a ver ustedes con mayor tranquilidad. Me dicen, bueno, mira, tenemos para ubicar en Mendoza, en esta coordenada, me dan una coordenada de un mapa, en Bahía Blanca, en esta coordenada, y en Buenos Aires, en esta coordenada. ¿Y qué datos más necesito? Bueno, si estoy tratando una empresa de distribución o de logística, me tienen que dar, evidentemente, el costo del transporte o del flete que existe en cada opción a ubicar y el volumen que yo tengo que transportar. No en vano, en la aplicación del método, matemáticamente hablando, la fórmula involucra a la distancia, al transporte y al volumen. Por eso tienen la D de X, la coordenada, perdón, de X, la T, que es el transporte, y la B corta, que es el volumen. Es una aplicación matemática, la coordenada óptima, que no me va a dar la coordenada exacta que a mí me informa, sino que me va a dar una coordenada X e Y que se va a acercar a una de las alternativas que yo me planteo como ubicación conveniente. Y por cercanía, precisamente, a esa alternativa, es que yo voy a concluir que es la opción o la alternativa más correcta ubicar en Buenos Aires, en Bahía Blanca o en Mendoza. Esa es la idea central, digamos, del centro de gravedad. La cercanía de coordenadas o de mercados y evaluando mediante los costos de distribución. Mayor impacto en costo de distribución. El otro método del punto de equilibrio es por ahí el método más utilizado en empresas de fabricación, precisamente porque hay un alto impacto en los costos de producción. Y trae a nosotros una fórmula muy conocida ya de las bases de la primera parte de la carrera, que es la fórmula del costo total, que en costos, en contabilidad o en otros proyectos por ahí, lo ven como costo total igual costo fijo más variable. Pero como estamos en producción y estoy evaluando empresas de producción, el costo total va a ser el costo total de producción o el costo de producción, compuesto del costo fijo más el costo variable. Costo fijo, llámese un alquiler, costo variable es precisamente el costo de producir. ¿Por qué? Porque el costo de producir el costo de producir variable va a estar conformado por la mano de obra, la materia prima y los gastos generales de fabricación. La mano de obra directa, o sea, la que está involucrada directamente al área de producción. Y la materia prima es el costo de adquisición. Y los gastos generales pueden ser costos indirectos, X, otros costos también llamados, pero que esos tres componentes son los componentes, del costo variable de producción. Por eso es variable, ¿no? Porque me puede variar el precio de la materia prima, me puede variar el jornal del operario, me puede variar el gasto general de fabricación. Ahora, el costo fijo es inalterable. En este caso, Cristian, será gastos generales variables de fabricación. Claro. El costo fijo no va a variar, dependiendo de qué no va a variar. ¿Para ustedes el costo fijo en algún momento varía o variará? ¿En el pasado? ¿Qué me dicen? Para mí sí. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la capacidad. Para mí en el entorno económico también y la capacidad de producción, porque si vos producís, no sé, 100 unidades y después aumentás tu producción porque tenés más demanda, no sé. Ahora capaz con esto de la pandemia, no sé, barbijos no se producían, o producías, no sé, para los médicos y ahora producís para todo el mundo,
Antes tenías una producción de 100 barbijos, tiro cualquier número porque no sé, Sí. para una semana y ahora producís 1000 por semana o 1000 por mes, no sé. Entonces vos tenés que, de acuerdo a tu contexto económico también. O sea, de acuerdo a la capacidad productiva, va a variar o Pero no. eso es el costo unitario lo que te está variando. Sí, O sea, el fijo sigue siendo fijo y te varía el unitario dependiendo de la cantidad que producís. claro, El pero fijo si solo varía, por ejemplo, si se incrementa un alquiler, por decirte algo, no sé, un ajuste de un alquiler por año, no sé. sí, pero acá el ejemplo que plantea Florencia y a donde voy es la capacidad productiva. Si vos tenés una planta cuya capacidad total es 100.000 unidades y empezás a tener demanda, la capacidad productiva va a quedar chica y vas a tener que expandirte a una planta más grande que va a implicar un costo de galpón, un costo de alquiler, otros costos. Por ende, no en vano, la estructura de costos fijos es escalonada. Por eso, precisamente, ese escalón que sube es la capacidad productiva. Cuando se termina mi capacidad, mi costo fijo va a variar. Por lo tanto, es fijo, sí, siempre y cuando mantenga la capacidad productiva o la estructura productiva. Si no, ¿se entendió? Bien. Sí, gracias. Entonces, la idea del punto de equilibrio básicamente es priorizar los costos de producción y elegir la alternativa que me convenga, simplemente el costo más bajo de producción. Después entra en juego el tema de la probabilidad y, como dijo Raúl, la información que me pueda otorgar más exacta el área de comercialización y decirme, mira, Cristian, yo estimo, gerente comercial, que hay un 60% de que vendamos 10.000 unidades. En Mendoza hay un 30% de que vendamos 5.000 unidades en Buenos Aires y un 10% que vendamos 2.000 unidades en Bahía Blanca. Entonces, ahí viene el juego de las probabilidades y de la nueva evaluación que yo tengo que hacer en base a un dato cierto, o estimado, mejor dicho, cierto digo porque me lo dieron al dato, del área de comercialización. Y ahí nace el tema de las probabilidades que por ahí consultaban del ejercicio anterior. Ahora bien, estos tres métodos no significa que sean los únicos. Hay muchísimos más métodos de optar por una localización. De hecho, estos son análisis de ubicación o de localización. Tenés, por ejemplo, si vos te querés poner un maxi kiosco, muy difícilmente apliques algún método. Por ahí es más bien, o muchos comerciantes chicos o pymes utilizan el ojo de buen cubero, como se decía. Entonces, puede ser constatado con alguna aplicación de un método más abultado como estos, ¿no? Pero no siempre, digamos, son aplicables en todos los aspectos. Hay gente que por ahí no los aplica y sin embargo ubica su planta igual, pero bueno, con un mayor, por ahí, margen de error en ese caso. El trabajo práctico del día de la fecha, vamos a compartirlo acá. Primero tiene un agregado, que es lo que ven en rojo, eso es para que lo agreguen. No sé si tenganlo en cuenta, igual ahora después voy a subir esto. Es una empresa productora y procesadora de madera que está en Posadas y se quiere expandir para Buenos Aires o Capital Federal. El proceso, en realidad, acá lo que estamos evaluando es la ubicación de esta planta, por lo tanto, el proceso en sí interno está dado en forma de dato, pero no va a intervenir en este caso como sí intervenía por ahí en los temas anteriores. Y van a intervenir de nuevo en los temas que vienen más adelante, ¿no? Aquí hay que tener cuidado que no confundirse con lo que dice ahí, el objetivo del proyecto es minimizar los costos logísticos. Me refiero a el método a utilizar. Porque si yo veo, dice minimizar los costos logísticos, pienso enseguida en centro de gravedad, porque son los costos de distribución. Ahora bien, lo que va a preponderar acá es la actividad y lo que hace en sí la empresa. ¿La empresa qué hace? Produce y procesa madera. Por lo tanto, no compra la madera hecha, ya procesada, y la distribuye. La procesa y la fabrica, entre comillas, la empresa en cuestión.
Por lo tanto, la actividad principal es la producción y el procesamiento. Ahora bien, si ustedes me dicen, bueno, es la actividad principal de la producción, tengo que relacionar acá el método del punto de equilibrio. ¿Por qué? Y porque tengo costo de producción. Por lo tanto, si yo quiero relocalizarme o localizarme, bueno, voy a tener que aplicar el método del punto de equilibrio. Que no está mal esa respuesta. Acá, precisamente, lo que se va a pedir es que se aplique el método de factores ponderados, pero que puede ser un método sustituto o un método complementario al de factores ponderados, el método del punto de equilibrio. ¿Y puedo aplicar centro de gravedad? Puedes aplicar centro de gravedad en la medida de que el impacto mayor sea en los costos de distribución. En este caso en particular, muchos datos de distribución no tenés, más solamente de decir que querés minimizar los costos. Pero no tenés cuánto volumen transportás, no tenés el costo del flete, no tenés coordenadas exactas para evaluar las alternativas, etc. Poco induciéndolos a algo que después van a tener que comentar en el transcurso de los puntos, ¿no? Esto, pero básicamente... Profe, yo tengo una duda. Sí. Porque justo que recién aclaró lo de que quería minimizar los costos logísticos, hay una oración que dice así. Sí. Nosotros estuvimos viendo y lo tenemos en cuenta para los posibles escenarios. Sí. Porque, por ejemplo, se nos ocurrió, si ellos no quieren gastar en transporte, o sea, la materia prima dice que viene de Misiones. Si yo me traslado a un lugar, por más que quieran extender para Buenos Aires y para Capital, yo ponele que a mitad de camino, yo tengo que sacar la materia prima de Misiones, llevarla a mi planta productiva, y de mi planta productiva la tengo que transportar a Buenos Aires. Capaz si estoy en el mismo lugar, o sea, no sé, en un parque industrial o algo así, cerca de donde estoy en Misiones, me ahorro ese transporte. Claro, Llevar la materia prima y después el producto hecho. Sí, exacto. Lo del parque industrial lo tienen como alternativa también, no en forma de imposición, pero sí como alternativa de utilizar la ubicación en un parque industrial y que se provea, o algún polo industrial, que se provea mayor abastecimiento en ese sentido. Está la opción y es válido el comentario. Ahora, en la cuestión, lo que agregué acá en rojo, que deberían agregarlo para esclarecer un poco, más que nada lo agregué para esclarecer el tema de escenarios. Porque ustedes van a tener que evaluar y hacer un análisis de escenarios, en donde tenga que saber, bueno, ¿qué me conviene a mí? ¿Comprar un depósito o alquilar un depósito? Son dos escenarios diferentes. Pero para evaluar esos escenarios tienen que evaluar con fundamento. Bueno, por eso les agregué acá los costos, un costo estimado, ¿no? Acá, siendo un poco más real el tema de los dólares, les agregué el tipo de cambio que cerró ayer el banco, con la solidaridad incluida del 30%, pero bueno, es un poco más para bajarlo un poco a la realidad, ¿no? Pero básicamente por eso es para esclarecer el tema de escenarios, el agregado en rojo que ven ahí. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis preliminar. En toda ubicación, o planeamiento de ubicación, o localización de un negocio, hay tres tipos de análisis. El preliminar, el de factibilidad y el detallado. En el preliminar, precisamente como la palabra lo dice, tengo que analizar lo previo, es decir, lo esencial y lo primero para ubicar mi negocio, que es las restricciones legales que haya, el riesgo que tengo, o sea, tiene que hacer un mini análisis acá de lo que han hecho en aquel trabajo de análisis de riesgo, pero acá más acotado, ¿no? Por eso, acá en el punto 1, traigo la teoría que habla de estudio preliminar, en donde ofrece estas alternativas de análisis y, para localizar la planta, ¿no? O relocalizar. Los requisitos legales y reglamentarios, condiciones de erradicación, o sea, de zonificación, y los análisis de riesgos respectivos. Estos ya los manejan como los capos, ya con rendido del examen, el análisis de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué voy a tener que estudiar el análisis de riesgo? Bueno, de las alternativas donde yo me quiero ubicar. O sea, si mi idea es venirme a Capital o a Buenos Aires, tengo que evaluar, en este caso en el preliminar,
las condiciones de radicación de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Los análisis de riesgo que puedo llegar a tener ambientalmente hablando en provincia de Buenos Aires o en Capital. El del negocio mismo aplicado a Capital y a provincia de Buenos Aires. Y lo mismo el tema de la seguridad y medio ambiente, ¿no? Como lo es inundaciones, terremotos, etc. Eso es un estudio, digamos, preliminar para después abocarse si es factible o viable o no. Las alternativas que tengo en base a los datos, ¿no? Por eso en el segundo punto tengo que ir al análisis de factibilidad. Es decir, en otras palabras, tengo que ver los escenarios y ver cuáles son mis ventajas y desventajas de cada escenario. Por lo tanto, traigo la teoría de nuevo. Tenemos, en realidad, dentro del análisis de factibilidad, tenemos análisis económicos y de escenarios. Muchos datos para elaborar el económico, más que el costo de alquiler y el costo de comprar, no tengo, como tenían en el ejemplo del análisis económico de las diapositivas. ¿Lo puedo hacer el económico? Lo puedo hacer, sí. Si quieren ustedes lo pueden agregar como para completar el análisis de factibilidad tranquilamente, comparando cuánto me cuesta a mí comprar y cuánto me cuesta alquilar. Y pueden ahí calcular la ventaja económica, como comentaba Raúl hoy temprano. Pero básicamente tenemos que ahondar en lo que es el análisis de escenarios. ¿Agua que pusiste? ¿Cómo? Tenía cosa. ¿Me está preguntando a mí o...? No tengo que ver. Ahí está. Bien. Más que nada tenemos que ahondar en el análisis de escenarios, que eso lo tenemos. Ahora, les pongo acá, traigo la teoría para que vean el ejemplo de cómo por ahí deberían armarlo. Repito, no es una imposición, pero puede ser una alternativa de resolución. Entonces, claramente en cuestión, los recursos van a depender de si yo, la guita que tengo para comprar o alquilar, es propia o es financiada con un préstamo bancario, por ejemplo. Estas son situaciones que precisamente es donde va a variar en cada equipo, porque por ahí uno me dice, bueno, yo supongo que la planta de emisión está trabajando bastante bien como para ampliarse a Capital Federal, entonces tengo suficientes recursos propios para poder utilizarlos para este tema. Otro me dice que, la verdad, precisamente me voy de Misiones o me voy a probar suerte a Capital porque Misiones me está bajando mucho la actividad con este tema de la cuarentena y necesito pedir un préstamo bancario para este tema porque no puedo solventarlo con recursos propios. Bueno, todo esto que dije son escenarios, que precisamente es lo que hablo en factores de recursos, que puede ser financiado. El escenario 2, 3, 4, supongo que ahí dice comprar y alquilar, o comprar todo o alquilar todo. Es decir, comprar la planta y alquilar un depósito, comprar planta y depósito, o alquilar todo. Entonces, si compro todo con recursos propios, o con financiación externa, o vendo un bien de uso que tengo y me va a ayudar más una financiación externa a comprar todo. En infraestructura, bueno, está el tema de alquilar las naves, depósito o galpón, compra en cuotas, radicación parcial. O sea, estas son escenarios que pueden ser miles de posibilidades, como ustedes ven, y a su vez, de esas miles de posibilidades, están justificadas de diferentes maneras. En cuanto al personal se refiere, muchos datos no tengo. Acá lo podemos asumir directamente el 100% o no. Desactiven los audios, eso sí. Lo mismo para la mudanza, ¿no? Puede ser una mudanza por etapa, puede ser una mudanza parcial. Puedo ir directamente con el proceso crítico para no perder la producción y que ya empiece a producir la nueva planta, y después voy mudando el resto, o sea, lo secundario. Son todos escenarios que acá, a modo de ejemplo, se plantean estos, pero que pueden surgir muchísimos. Muchísimo, por eso en estos trabajos prácticos, al ser tan abiertos, se los invita a la imaginación un poco y a la innovación de ideas. Porque creo que poniendo algo cerrado, algunos datos cerrados, como que los estamos llevando a
a enfocarse solo en eso. Y en realidad la creatividad va más allá de esto. Y se puede aplicar creatividad también acá. Por lo tanto, no en vano, es una cuestión de, acá planteo de ejemplos, pero para que sepan por el camino donde hay que ir. Esa es la cuestión del punto número 2, que es el análisis de escenarios, y para el que quiera agregar, el análisis económico. Después viene el tema de las variables. Profe, Sí. una consultita. ¿Alcanza con enumerar así los tipos de escenarios que nosotros plantearíamos en el punto 2, con un cuadro similar a este? Los tipos de escenarios y decir, bueno, por ejemplo, si compro o alquilo, si compro, por ejemplo, todo, ¿cómo? ¿Con recursos propios? ¿Mitad propio y mitad financiado? ¿Tengo que vender algo? Personal. ¿Qué hago con el personal? ¿Cuáles son los escenarios que me planteo con el personal? Mudanza. ¿Me mudo parcial o no? Y pueden surgir más en base al contexto que yo estoy aplicando del trabajo. Estos son como los más generales. Después a equipo seguro le va a surgir algún otro más, que sería bueno que lo informen. Que no se queden solamente con estos tres. Perfecto. Básicamente lo que se evalúa es la creatividad, la creatividad en base a las ideas que puedan surgir, conociendo el mecanismo y el concepto que estamos trabajando, ¿no? Ahí precisamente en lo que plantean ustedes como extra esto, es donde se ve más si se entendió o no el concepto. Entonces, pasando al punto 3, determine las variables más influyentes del negocio y verifique si alguna de ellas es una variable crítica. Acá en realidad lo que hay que realizar es empezar a bosquejar el método de los factores ponderados. Y lo primero que tengo que hacer es conocer las variables que voy a analizar, ¿no? Las variables cualitativas. Por lo tanto, entra en juego el análisis de prospectiva. El análisis de prospectiva porque yo voy a tener un basamento en variables cualitativas para después proyectar una localización en base a estas variables, utilizando la herramienta de la matriz de impactos cruzados, que es el segundo paso después de localizar las variables. Por ejemplo, acá tenemos una serie, en realidad estos trabajos se realizan con más de 50 variables para ser más efectivos y eficientes en la respuesta que vamos a dar. Si queremos analizar la ubicación de un negocio real, tenemos que analizar un número de variables importante para tener mayor certeza, ¿no? No les pido que hagan 50 variables, claramente. Creo que con 10 variables ustedes van a andar bien. Pero acá en este ejemplo, que yo solamente tomé la primera parte, porque no los quería agobiar con tantas variables, más que nada para que lo entiendan. Por ejemplo, provisión de energía eléctrica. Va a ser una variable que yo voy a tomar para analizar. Descripción de la variable, bueno, ¿a qué se refiere la provisión de energía eléctrica? Es un poco caracterizar o conceptualizar a la variable. Red de comunicaciones, desagües industriales. Repito, esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo ustedes en el trabajo en cuestión van a seleccionar variables que ustedes crean conveniente analizar. Beneficios fiscales. En realidad los beneficios fiscales, ya les voy diciendo, mucho no hay, en este caso porque no estamos con alternativas en el sur del país, sino tenemos Misiones, que agobia con ingresos brutos, y tenemos Capital y Buenos Aires, que ya los conocemos, como agobia tributariamente. Entonces, muchos beneficios fiscales no hay acá. Entonces, una variable por ahí medio pobre para utilizarla. Pero bueno, si fuera Tierra del Fuego, Ushuaia o alguna ciudad del sur, pues probablemente sea una variable interesante para tenerla en cuenta. Bueno, cercanía de lugares, por ejemplo, con proveedores, facilidad de acceso, caminos pavimentados, son todas variables que van surgiendo a tener en cuenta en este tipo de negocio y en este tipo de trabajo de localización que tenemos que hacer. Una vez que tenemos todas las variables, tenemos que en sí aplicar, y me voy abajo de todo porque era muy grande y quería que lo vean bien, me quedan 10 minutos, el análisis de prospectiva o la matriz de impactos cruzados, que es este bingo que vemos acá. ¿Qué quilombo que es esto? La realidad es que nosotros tenemos variables que se van a medir
en base a su influencia y a su dependencia. Variables críticas van a ser todas, en definitiva. Pero yo tengo que separar la influencia de la dependencia, porque no es lo mismo. Una cosa es depender sí o sí de un factor, y otra cosa es que se influencia nada más, influya en mi actividad, pero que no sea preponderante. Y una variable con otra se puede comportar, o sea, la cuestión de esta matriz es analizar qué peso de influencia tiene y qué peso de dependencia tiene esa variable con otras, ¿no? Por eso es impactos cruzados, porque se colocan las variables, la misma variable que yo tengo arriba, en este caso usted va a tener 10, en forma horizontal y en forma vertical. Las mismas variables. Claro, si yo comparo la variable, la primera que dice provisión de energía eléctrica con provisión de energía eléctrica, no, es incomparable la misma variable, por lo tanto es 0. No hay comparación. Y van a ver que cuando les quede variable misma con variable misma, se les va a transformar toda una línea en diagonal de ceros que les va a cortar la matriz en 2 triángulos. Precisamente, el triángulo superior va a ser la influencia y el inferior la dependencia. Como ven en el ejemplo, si yo sumo todas las puntuaciones en forma horizontal, voy a tener la influencia. Y si sumo todas las puntuaciones en forma vertical, voy a tener la dependencia. Ahora bien, ¿qué pondero? Todo. Pondero las 10 variables. Pero esta influencia y dependencia me va a ayudar a mí y me va a otorgar la información suficiente para que yo asigne el peso relativo. Por eso se realiza esto antes. En el ejemplo que vieron con Raúl, tenían el departamento de costos que arrojaba precisamente el informe del costeo en cada provincia. Bueno, acá no tenemos costos, pero tenemos por eso un trabajo puro y exclusivo cualitativo, y es por eso que de alguna manera yo tengo que ponderar estas variables basándome en algo. ¿En qué me baso? En este análisis previo que tenemos que hacer. Por ende, acá lo que ven adentro, que es 0, 1 y 2, son puntuaciones. El 0 claramente es que no tengo ninguna relación. El 1 es una relación media, una influencia media, una dependencia media. Y el 2 es mucha influencia o mucha dependencia. Depende de qué lado lo mire, ¿no? Por ejemplo, en el primero tenemos provisión de energía eléctrica y en el primero del otro lado provisión de energía eléctrica. Ambos son incomparables, por ende va a 0. Ahora bien, si yo evalúo horizontalmente la provisión de energía eléctrica con la provisión de gas natural, digo que en materia de influencia es medio. Por eso tiene asignado 1. Ahora bien, si yo evalúo provisión de gas natural, por ejemplo, con red de comunicación en forma vertical, tiene 1 porque es medio. Pero si yo evalúo la provisión de energía eléctrica en forma vertical de nuevo, con la red de comunicaciones tiene una alta dependencia. Y no en vano, porque si a mí me cortan la luz, no tengo internet. Arranca de volar. ¿A dónde vas? Entonces, eso es lo que me lleva a mí al criterio a aplicar el sentido común al realizar esta matriz. Si yo no tengo energía, no puedo operar. Por lo tanto, todo lo vinculado a la energía va a ser sumamente dependiente. Como por ejemplo la red de comunicación. Después tenemos varios acá variables para analizar, pero la idea es que analicen en forma horizontal la relación de una variable con otra en cuanto a su influencia y en cuanto a su dependencia en forma vertical. Y son ponderaciones o asignaciones de importancia diferente, porque no quiere decir que el total de provisión de energía eléctrica en cuanto a influencia se refiere va a ser el mismo número, el total, que la parte de dependencia, o sea, vertical. No necesariamente es el mismo número, porque provisión de energía eléctrica puede ser muy dependiente de red de comunicaciones
pero puede tener una influencia media en descargas acá industriales, aguas industriales, por ahí. O sea, me va a cambiar los números. No crean que va a ser el mismo número a la parte horizontal y en parte vertical. Esto se va a modificar porque va a aplicar el sentido común de lo que significa una variable dependiente y una variable influyente. Ahora bien, ¿esto se entendió, la idea de esta matriz? Ustedes la ven muy grande acá, pero a usted le va a quedar más chica. Son 10 variables nada más, y creo que se va a ver más claro que en este ejemplo, ¿no? Como es un ejemplo más volcado a la realidad, es que hay muchas variables a analizar. Pero si no entendieron, me consultan y me paran acá. Si no, sigo con lo que el tercer paso sería de... Ok. Sí. Estoy leyendo, por ejemplo, la línea 1, que es provisión de energía eléctrica en horizontal, con la red. Estoy tratando de ver si siempre coinciden, digamos, siempre coinciden en los puntos, por ejemplo, la energía eléctrica, por decirte algo, tiene una dependencia de 2 con las comunicaciones, y las comunicaciones con la energía eléctrica tienen un 2 también, o pueden variar. Claro, si estamos hablando de dependencia, es lo mismo. Ahora, si estamos hablando de influencia, puede no ser lo mismo. Porque una cosa es que una dependa... puede influir más en la otra y la otra... Exacto. Porque puede ser que dependa sí o sí, y en este caso sí, y puede ser que tenga también una influencia poca, porque no sé, dependiendo qué red de comunicación estemos hablando, y específicamente cuál sea la provisión de energía eléctrica. Porque si yo estoy hablando de provisión de energía eléctrica para las máquinas, y no estoy hablando de red de comunicación mucho. Ahora, si estoy hablando de energía eléctrica general, y yo tengo una empresa en donde tengo que usar internet, o me manejo, estoy en una pandemia, y tengo que hacer reuniones por Zoom, y no tengo internet, y va a ser muy dependiente y muy influyente. O sea, dependiendo dónde estemos, digamos, dentro de cada variable. Bien, este es el segundo paso, después de haber localizado las variables. El tercer paso es como una conclusión de decir qué variables son más influyentes y qué variables son más dependientes. ¿Para qué me sirve esto? Vuelvo de nuevo. Me sirve para ponderar, porque el último paso va a ser armar el método de factores ponderados. Por lo tanto, vuelvo arriba. Tendría esta parte, variables críticas e influyentes, es decir, qué es más crítico o qué es más influyente, para simplemente una cuestión de asignar el peso relativo que a mí me va a generar en el método de factores ponderados. Luego, este es el análisis de prospectiva, bueno, esto es la parte de la teoría. En el punto 4, no en vano, me pide que siga con la aplicación efectivamente del método de los factores ponderados, ¿no? Ahora bien, dejar algo en claro acá es sumamente importante, decir que el método de factores ponderados, y lo dejo, por más que sea por ahí una tontería lo que estoy diciendo, pero he visto muchos exámenes o finales que suele a veces tornarse una equivocación. Este tema me queda menos de un minuto y volvemos con el último Zoom. El análisis de factores ponderados es un método de localización de planta o del negocio. Por lo tanto, evalúo alternativas de localización, no de elección de escenarios. Porque en muchos casos vi que me evalúan escenarios en vez de localizaciones. Ahí donde dice localización 1, 2 y 3, va, por ejemplo, Capital, Provincia de Buenos Aires, Parque Industrial de Pilar, Misiones. No los escenarios de comprar y alquilar. O sea, ¿por qué? Porque en definitiva, mi objetivo de todo este proyecto es saber dónde me conviene ubicarme. El análisis de escenario ya lo hice en la factibilidad. Después voy a decir, bueno, me conviene ubicarme en Buenos Aires y me conviene comprar.